esto no podemos permitir, repudiamos totalmente ese tipo de violencia física, verbal, psicológica, que ya no... Está claro que el taquirari es mejor que el tinco. Ya, listo, pone lo que mostró Unitel. ¿Pensaron que habíamos desaparecido? Pues no, acá estamos, hemos resucitado de nuestras cenizas y estamos con toda la energía del mundo. Saludos cordiales, amigas, amigos y amigues. Aquí volvemos a las andanzas, los buenos vatos de Mate de Coca Podcast. Antes de comenzar con el tema que hemos preparado para ustedes, queremos agradecer todo el apoyo que hemos estado recibiendo este tiempo que no hemos estado activos en redes. Pese a esa inactividad, hemos estado recibiendo likes, compartidas, escuchadas de los capítulos pasados. Mil gracias, en serio. Este periodo de inactividad ha sido a causa de un par de proyectos que han aparecido y hemos dedicado tiempo a eso, ¿no? Para el día de hoy tenemos preparado un tema muy interesante que hemos visto que se ha ido intensificando en los últimos años, que es la polarización. A manera de introducción, ¿qué queremos decir cuando decimos polarización? Y cuando digo eso no me refiero a solo nosotros dos aquí en el podcast, sino en general. Primeramente yo me voy a centrar en la dimensión ideológica. Evidentemente la polarización ideológica está en relación a la esfera política en todas sus partes o elementos y estructuras. Está en relación con lo que pasa en el Estado, las cosas que pasan con los partidos políticos y en relación con cosas que pasan en la economía. Una polarización en ese sentido significaría entonces que partiendo de diferencias en las opiniones, orientaciones o ideas que tenemos, se pasa a un estado de oposición. Esta oposición puede ser más o menos conflictiva, pero cuando ya hablamos de una polarización es porque se ha manifestado en forma de conflicto, ¿no? Las polarizaciones pueden existir desde criterios encontrados, pero puede extenderse hasta un nivel de creencias, que es donde uno puede encontrar mayores conflictos. Cuando nuestras ideas o criterios evolucionan en nuestra mente a verdades absolutas, estas se vuelven nuestras creencias. Según los datos que he ido recabando, al parecer hay como un consenso científico entre los que estudian las ciencias políticas que se refiere a cuando en una sociedad se incrementan las distancias ideológicas entre determinados individuos o grupos sociales. Es bien sabido que el marketing político de nuestros tiempos exacerba la distinción del otro y el conflicto contra el otro. Porque para cohesionar el voto en una elección necesitas exaltar el odio hacia los diferentes o hacia los que piensan distinto. Y en ese sentido también hay estudios que te plantean que la sociedad boliviana se ha puesto muy violenta estos últimos años, sobre todo por la dicotomía golpe o fraude. Y es que ¿alguna vez usted se ha consultado por qué somos un país tan conflictivo? En muchas charlas sobre desarrollo económico, se argumenta que el país, uno de los grandes lastres para que el país no pueda crecer o su crecimiento esté limitado, es que somos un país muy heterogéneo, somos muy diversos. Y si bien esa diversidad tiene muchas ventajas, también tiene la desventaja de que no es fácil llegar a acuerdos, porque nos atraviesan muchos conflictos que no funcionan aisladamente, sino se interrelacionan. Como en cualquier sociedad capitalista existe el conflicto de clase, burguesía, obreros, entre estos conflictos de intereses donde los trabajadores quieren incrementar sus sueldos, quieren derechos laborales y los empresarios quieren liberalizar más la economía, quieren tener libre contratación en un país y poder despedir a sus empleados cuando quieran, ¿no? Aparte de eso, tenemos una herencia colonial que es el conflicto racial, donde institucionalmente se fomenta a las personas que se blanqueen. Tenemos muchos ámbitos donde se rechaza lo indígena, lo salvaje, y se busca que el ciudadano boliviano sea más españolizado, europeizado. Europitita, creo que ibas a decir. No, europeizado iba a decir. Ay. Tampoco llego a ese leve. Europitita, qué buen término. Ojalá se ponga de moda. Hola, europitita.
Aparte de eso, tenemos el conflicto urbano-rural. En estos discursos se nota mucho, ¿no? Como cuando se habla la gente de la ciudad, la gente del campo. Tenemos el conflicto regional de élites, donde lo hemos... en un principio de la historia boliviana se ha visto con la pelea entre los varones del estaño y los varones de la plata, que lucharon por la capitalía en la guerra federal y ganaron los varones del estaño y para estar capitales en La Paz. Y ahora podemos ver cómo estos conflictos de élites que exacerban el regionalismo se traslada entre las peleas entre la élite del oriente y las élites del occidente, ¿no? Unas que buscan mantener el poder y otras que buscan usufructuarlo, como de hecho lo han hecho el 2019, y podíamos ver todo un gabinete de ministros orientales, ¿no? Como en la época de Banzer. En ese sentido, como tenemos tantas diferencias y se transversalizan mucho los grupos sociales, los conflictos tienden a ser más intensos en nuestra sociedad. Y lo interesante es que la polarización tiene mucho que ver con la desinformación, como complementando al anterior capítulo, ¿no? Las personas que están más arraigadas a ciertos pensamientos súper direccionados, generalmente son las personas que no se toman la molestia en investigar y en abrir el panorama de lo que están diciendo, o lo que están pensando, o lo que están pregonando, ¿no? Es la clásica, y bueno, no la clásica, pero el ejemplo que más se me ocurre es esta idea que tenemos de las clases sociales, clase media, clase alta y clase baja, donde el mayor conflicto que vemos es entre la llamada clase alta y la llamada clase baja, ¿no? Donde la clase baja tiene esa noción de que la clase alta lo único que quiere es explotarlos y no compartir su riqueza y aprovecharse del trabajo de la clase trabajadora. Y la clase alta tiene las nociones de que la clase baja en realidad lo que busca es quitarles esos derechos, esos beneficios que ellos se han ganado justamente dentro de su pensamiento, ¿no? Dentro de su paradigma socioeconómico que viven. Y es eso, ¿no? O sea, tienes pensadores como Milei, como Gloria Álvarez, Emanuel Dana, que son súper tajantes con sus ideas, pero precisamente porque ni siquiera se dan la tarea de intentar entender cuál es el otro lado de la moneda, ¿no? Todos tenemos ese amigo que es ultraliberal, que te quiere explicar la diferencia entre el capitalismo y el socialismo con el clásico meme de las vacas, ¿no? Que es una... Es como quitarle una vaca a otra persona. Exacto, es una definición tan superficial, tan reduccionista que no tiene sentido, ¿no? Sí, y lo peor es que pasa con estudiantes de mi carrera, ¿no? Que pasas 2 materias de Marx y te quieren explicar el socialismo con vacas. Exacto. O sea, bueno, ahí ya les puedes ganar fácilmente la discusión, ¿no? Pero sí has tocado un punto importante, porque justamente este tercer subtema que queríamos tocar es los ámbitos en los que se manifiesta la polarización, porque justamente creo que en las redes sociales se ha exaltado mucho esto de sesgar el enfoque o la perspectiva de vida de las personas, sobre todo ahora que nuestra realidad se ha virtualizado un montón y que estás menos expuesto a ideas diferentes. Tipos como Javier Milei han tenido cabida y pucha, ahora son los dioses de muchos chiquitos entre 14 y 19 años, ¿no? Yo he tenido la chance de charlar con muchos chiquitos que quieren entrar a mi carrera, ¿no? A la licenciatura en economía. Y pucha, y ponen como su dios a Javier Milei, ¿no? Que lo sabe todo. Y ponte que es una postura válida, porque sí están los anarcolibertarios, los que buscan reducir el Estado al máximo. Además que es una postura válida en ese momento de tu vida, ¿no? Cuando estás a punto de entrar a una carrera universitaria, cuando uno eres adolescente. Claro, y te das cuenta que, pero, o sea, justo en una carrera, en realidad lo que haces es ver todas las teorías que tiene la ciencia, y a partir de ello tú vas formando tu propio criterio, ¿no? Entonces, en ese sentido, siento que en las redes justamente había un escritor en Cochabamba que es muy seguido, que relacionaba, ¿no? Más que escritor, podríamos decirle ilustre personalidad. Que tiene que ver con la basura. Que tiene que ver con la basura. Que a mí me cae muy bien, pero, o sea... Es polémico, tajante, dice cosas interesantes. Pero su postura ideológica es totalmente contraria a la mía, y justamente siento que
en una de sus apreciaciones se pasó mucho, ¿no? Haciendo la analogía entre masistas y talibanes, ¿no? En este sentido de que no son personas racionales, ¿no? Justamente el otro día veía uno de los capítulos de La Galindo, donde te decía que, o sea, el término masismo ya se ha vuelto despectivo en este país y como que se ha generalizado, o sea, eres de izquierda, masista, así como... Y lo peor es que, o sea, entre círculos de clase media alta, es como si te estuvieran diciendo... no sé, pues maleante, ¿no? Cuando, o sea, se debería poder respetar la pertenencia política de una persona a cualquier partido político que quisiera, ¿no? Y ser de izquierda no necesariamente es ser masista, ¿no? Claro. Acotando un poco a tu apreciación sobre este tipo. Este amigo, bueno, no es nuestro amigo. El Basurita. El Basurita, nuestro amigo Basurita. Es interesante cómo tendemos a agarrarnos de cualquier cosa que esté pasando, que tenga la mera relación, que a veces nosotros mismos construimos sus relaciones donde no hay, para justificar nuestras creencias, para justificarnos en nuestras redes y para atacar a nuestros contrarios ideológicos. Llegamos a hacer ese tipo de comparaciones absurdas, ¿no? O sea, ¿quién con un poco de pensamiento criterioso podría comparar al grupo radical islámico talibán armado con el grupo de ideología masista, digamos, del movimiento al socialismo? Yo considero que no hay punto de comparación, a menos que sea en un tono jocoso de broma, que quizás lo tiene escrito, pero quizás no, porque mucha gente igual lo utiliza como una verdad, ¿no? Y empiezan a comparar. Y me hace mucho recuerdo a la gente que en 2019 estaba en las afueras de los cuarteles a nivel nacional rogándoles a los militares que tomen el poder y que sea una dictadura. Sí, o sea, creo que en ese sentido es muy necesario, ¿no? Que como sociedad te autocuestiones estas cosas, porque ponte que al MAS se le cuestiona que es muy antidemocrático, y sí, tiene conductas muy antidemocráticas, pero es porque la sociedad boliviana es muy antidemocrática, porque, o sea... El MAS no es más que un reflejo de nuestra sociedad. Imagínate que la derecha, o sea, porque se dicen el bloque democrático, y a mí me indigna un montón, o sea, van a arrodillarse en las puertas de los cuarteles para que los milicos den un golpe de estado. O sea, eso qué democrático puede ser, ¿no ves? Es una clara muestra, ¿no? de lo alejados que están de la realidad boliviana, de lo ajenos que son, ¿no? O de lo que no queremos ver, ¿no? Porque en ese sentido, o sea, igual hay que reconocer que no solo los medios de derecha, o sea, como Redun o Unitel, utilizan este lenguaje, ¿no? Para polarizar a la población ideológicamente, porque en este podcast no creemos en la neutralidad de los medios. Porque ellos mismos, al referirse al MAS, utilizaban los términos, por ejemplo, en 2019, de estas hordas delincuenciales. Y para referirse a las personas afines a denunciar un fraude, eran como que el bloque democrático, plataformas ciudadanas, así como que los civilizados, ¿no? Igual, o sea, si analizas el discurso de Bolivia TV, puedes encontrar las mismas dicotomías, ¿no ve? Por ejemplo, haciendo el análisis del tiempo de el 2019, era como que el pueblo movilizado defendiendo al presidente Evo Morales, y cuando se referían a Luis Fernando Camacho eran la oligarquía cruceña, los separatistas, ¿no? Entonces, ciertamente, o sea, es como que los medios de comunicación, en esa superparcialidad que la disfrazan hipócritamente de imparcialidad, te meten ideas polarizadoras, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, reivindicamos más que la gente reconozca que está parcializada, como La Galindo, que desde su programa ella reconoce: yo estoy parcial y desde mi parcialidad comunico cosas, ¿no? Porque en general nosotros igual estamos planteando un punto de vista y lo lanzamos al internet para que las demás personas puedan o no estar de acuerdo con nosotros, ¿no? Lo más importante es que se cuestionen sus propias creencias. Claro, y no nos decimos: ¡ay, somos los perfectos!
correctos, los imparciales, ¿no? Y Porque no sé, evidentemente no lo somos. porque evidentemente no lo somos, pues, o sea, no mames. No existe la imparcialidad, así como no existe la creatividad total. Pero bueno, es otro tema. Y para terminar, lo prometido es deuda. Aquí le traemos este hermoso texto titulado Talibanes. Los talibanes son fundamentalistas, solo creen en su proceso de cambio y a todo lo que les contradice le dicen el diablo. Los talibanes son maniqueos, creen en una realidad bipartita donde ellos son los buenos y el resto somos malos y golpistas y vendepatrias. Los talibanes creen en la guerra santa y por eso persiguen a todos los infieles, pues están llenos de resentimiento y mala leche. Los talibanes son, por definición, incultos y no están hechos para las ideas ilustradas ni la democracia. Creen que solo existe su verdad y su profeta, que de paso es pedófilo y polígamo. Los talibanes existen en todas partes, pero se cambian de nombre según la región. Acá se autodenominan masistas. En fin, toda una verga estos talibanes. Palabras sobran. Gracias. Solo queremos terminar diciendo toda una verga la polarización. Volvimos, bitches. Volvimos.